Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Nosotros más contentos, Israel. ¿Sabes qué? ¿Tú eres compositor? Sí, claro, soy compositor. ¿Eres cantante? También. Le cantas a los sentimientos, le cantas a las emociones y le cantas a todo aquello que pasa por tu cotidianeidad. Es decir, lo que ves día a día, ¿no? Claro, sin duda. Pues yo creo que es una mezcla de todo. No puedo decir, me inclino solamente a esto. Creo que es un todo, ¿no? Es un todo. Sí, es un todo. Y bueno, te queremos preguntar algo porque compones música. Claro. Y compones versos con palabra hablada y luego escrita. Sí. Y tú ves todo como algo sólido, es decir, ¿ves música y palabras aparte o lo ves como algo general? Es que es muy chistoso porque hace ratito estaba pensando. Sí. La verdad es que a mí me pasa algo muy loco porque estoy escribiendo y al momento de estar escribiendo de repente me llegan todas las cosas, la música a la cabeza. Notas. Entonces, yo empiezo, me dan como algunos tics así muy chistosos, así, y estoy escribiendo y este ritmo va acá y agarro la guitarra y empiezo a tocar y empiezo a sonar el cajón. Entonces, de verdad es como un problema. Es ahí cuando de repente necesitas personas que te ayuden y que digas, a ver, tengo esta idea así. Sí. Y entonces ya bajamos toda la parte de sonido, pero... ¿Ya lo aterrizas? Exacto, lo aterrizo. Entonces, no es tan sencillo. De verdad, hay como una especie de lucha aquí en la cabeza, porque estás escribiendo y al momento de escribir, a mí en lo personal se me viene toda la música. Y de Pero repente, lo haces muy bien. Pues, Y apelas, yo creo que sí. apelas a la emoción, al sentimiento, antes que al pensamiento, es decir, al corazón. Es más, ¿cómo se llama la canción que nos vas a Se llama interpretar Dime ahorita? Corazón. Dime Corazón, pues a ver qué nos responde. Arráncate con Claro ella, que sí, ¿no? venga pues, listo. Dice: ya no encuentro la explicación para descifrar tus pasos. Creo que el universo conspiró al acercarte junto a mí, y así fue que tú rompiste mi imaginación, dándole luz a toda mi inspiración. Eres tan bella. Dime, corazón, ¿cuáles son tus miedos? Quiero hacerlos a un lado. Dime la razón. ¿Cómo es que me tienes como un loco amando tanto? ¡Hey! Oh, yeah. Nunca imaginé que fueras tú la que con sus besos me atrapó. No hay ninguna duda que yo encontré en tus labios mi dirección. Mi corazón está a punto de explosión. Dame tu mano y confía en este amor. Eres tan bella. Dime, corazón, ¿cuáles son tus miedos? Quiero hacerlos a un lado. Dime la razón. ¿Cómo es que me tienes como un loco amando tanto? Dime, corazón, ¿cuáles son tus miedos? Quiero hacerlos a un lado. Dime la razón. ¿Cómo es que me tienes como un loco amando tanto? Dime, corazón, ¿cuáles son tus miedos? Quiero hacerlos a un lado. Dime la razón. ¿Cómo es que me tienes como un loco amando tanto? ¡Hey! Eres tan bella. Eso es todo. Él es Israel Canduel y esto, Dime
corazón. Es que vaya que dice cosas el corazón. Uy, sí. ¿Hay que hacerle caso siempre o a veces? ¿No? A veces, porque luego es un poquito medio traicionero y de repente te engaña, pero pues a veces sí. A veces la primera opción es la mejor y no hay que pensarle tanto también, ¿no? Sí, 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 a veces sí. Eso a veces pasa. Oye, cuéntanos, Israel, ¿vas a tener conciertos próximamente aquí en la Sí, Ciudad de México? el 9 de noviembre estamos ya planeando el concierto, es la presentación de todo el disco, entonces estamos por confirmar el foro. ¿Sí? Ahí en mis redes sociales van a saber todo, entonces Ahí nos vamos a enterar. ahí nos vamos a Cuéntanos enterar. ¿Cuáles son? Eh, ¿En Twitter? Israel Candwell en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, así estoy como Israel Candwell, así me encuentras. Así como usted lo ve en pantalla. Muchísimas gracias, Israel, por habernos acompañado. Muchas gracias a por ustedes por el habernos espacio dicho y un ahí estamos. poquito de lo que dice el corazón y, Claro cuándo y que sí. cómo hay que escucharlo.